Muy buenas tengan todos ustedes. Para mí es un honor poder compartir con ustedes los próximos minutos. En esta ocasión, el tema, el que voy a desarrollar, es acerca de la vacunación contra el neumococo en niños inmunocomprometidos. ¿Qué hay de nuevo? Hago esta declaratoria de interés. Y adicionalmente, eh, debo declarar mis conflictos de interés, que lo que tengo que comentarles es que he trabajado en el pasado y actualmente como conferencista de algunas casas farmacéuticas productoras de vacunas de la región. Pero para entrar en el tema que me corresponde desarrollarles, vamos a recordar algunos aspectos de las infecciones causadas por el neumococo. Recordemos que este germen es el causal de infecciones en mucosas, como lo son la otitis, la sinusitis y la neumonía, pero también es la causa número uno de infecciones invasoras, como lo son la septicemia, meningitis y la neumonía bacterémica. Cuando hablamos de la carga de morbimortalidad de las enfermedades neumocóxicas en América Latina, sabemos que el neumococo ha sido el responsable de causar millones o miles de muertes en todo el mundo y definitivamente aquí en América Latina y en el Caribe se describen que ha causado, y estos son datos que se publicaron en el año 2009, eh, causó para ese momento entre 12,000 y 28,000 muertes, era la responsable de causar 182,000 ingresos hospitalarios, prácticamente 1,500,000 de consultas al año. También se veía que el neumococo era el que causaba la tasa más elevada de enfermedad neumocóxica invasora y sobre todo esto se daba en niños menores de 2 años. Con respecto a lo que eran los casos de meningitis, definitivamente durante muchos años el neumococo ha sido la etiología número uno causando meningitis bacteriana y se reportaron que causaba entre 2,600 a 6,800 casos en niños mayores de 5 años. Con respecto a los datos publicados del causal de la neumonía neumocóxica, la morbimortalidad anual era entre 980,000 casos a 1,500,000 de casos en mayores de 5 años. ¿Y qué sabemos de la infección por estreptococo neumonía en los pacientes inmunocomprometidos aquí en la región de América Latina? Pues básicamente se sabe que este germen es el responsable de 1/4 de las enfermedades invasoras que ocurren en los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Se ha visto que la morbimortalidad está aumentada en pacientes inmunocomprometidos en comparación con los niños en la población general, o sea, con los niños que no tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Y se ha visto que la incidencia en esta población tan vulnerable es hasta 10 veces mayor en comparación a la población general. Algunos datos que ha publicado Canadá, se ha visto que en este país la alta carga de enfermedad por neumococo se ha visto que se da sobre todo en poblaciones de alto riesgo, tanto en adultos como en niños. Y ellos han descrito que han visto que este germen ha tenido una incidencia hasta 50 veces mayor en pacientes que han tenido malignidades hematológicas y en los pacientes trasplantados. También se ha visto que es de 3 a 4 veces mayor la presentación de enfermedad por neumococo en pacientes con condiciones autoinmunes y se ha visto que la tasa de fatalidad no se vio mayor en comparación con niños que se describen como inmunocompetentes. Con respecto a lo que es la enfermedad por neumococo en los pacientes trasplantados, hay algunos artículos o alguna información que se ha publicado en los últimos años. Se ha visto que este germen puede causar de 3,8 a 5 casos por cada 1,000 casos trasplantados de médula ósea, trasplantes autólogos y de 8,2 a 9
casos por cada 1.000 trasplantados de médula ósea halogénicos. Se ha visto sobre todo que puede afectar o tienen mayor riesgo los pacientes que presentan enfermedad de injerto versus huésped crónico luego de tener un trasplante de médula ósea halogénico, y en los pacientes con trasplante de órgano sólido se ha visto que se pueden o se describe una incidencia de hasta 146 casos por cada 100.000 pacientes trasplantados de órgano sólido. También vemos que este germen tiene una alta incidencia de enfermedad invasora en niños con drepanocitosis, sobre todo en los niños menores de 2 años, con una incidencia que puede oscilar entre 335 casos y 3.630 casos por cada 100.000 pacientes por año, comparado con más o menos estos datos que se describen entre 154 casos a 2.044 casos por cada 100.000 niños, sobre todo en los menores de 5 años. Pero uno de los problemas más grandes que vemos en esta población o en la población de inmunocomprometidos es que ellos tienen muy bajas tasas de vacunación. Se describen que en la población de adultos solo el 23% de los adultos van a tener un esquema completo de vacuna contra neumococo y un 30% de los niños, y esto sobre todo datos de países en desarrollo. Esto es una publicación que se da en el CDC, y ellos publican algunos datos en el periodo entre el año 2007 y 2009, donde se revela que el 49% de las enfermedades invasoras por neumococo eran causadas por los serotipos incluidos en la vacuna neumocóxica conjugada 13. Y se vio que durante esos años la tasa de incidencia de enfermedad neumocóxica invasora por los serotipos vacunales incluidos dentro de la vacuna 13 valente se daba en pacientes inmunocomprometidos y se vio más o menos 1.280 casos por cada 100.000 pacientes inmunocomprometidos. Y en esta tabla podemos observar que los pacientes con mayor riesgo o que más presentaron enfermedad invasora eran los pacientes inmunocomprometidos con malignidades hematológicas de fondo. En segundo lugar, los pacientes que tenían infección por VIH, y en tercer lugar, los pacientes con enfermedad drepanocítica. Pero ¿por qué estos pacientes o los pacientes inmunocomprometidos son pacientes que son de tan altísimo riesgo para enfrentar o para poder padecer enfermedades invasoras por este germen? Muchos sabemos cuáles son las causas, ¿verdad? Sabemos que estos pacientes se someten a drogas inmunosupresoras por mucho tiempo, también a drogas como tipo agentes biológicos, que esto los hace ser mucho mayor susceptibles a infecciones, tanto por este germen como por otros gérmenes también. Otro de los puntos muy importantes es que debemos recordar que muchos de estos pacientes van a tener esquemas de vacunación que se ven interrumpidos en el momento del diagnóstico, o en su defecto van a tener esquemas que se van a retrasar para poder darle prioridad a los tratamientos con quimioterapia. Y también todas estas drogas que reciben estos pacientes a la postre lo que hacen es deprimir la inmunidad humoral y celular. También se ha visto que muchos de estos pacientes van a tener o van a presentar títulos de anticuerpos muy bajos luego de finalizar los esquemas de quimioterapia, y los meses posterior a la finalización de estos esquemas son pacientes que están muy vulnerables o son de muy alto riesgo para presentar infecciones invasoras. También sabemos que los pacientes sobrevivientes de cáncer tienen un riesgo muy aumentado de muerte secundario a complicaciones infecciosas, y era lo que les describía previamente. Y la vacunación se ha visto que ha reducido de forma significativa las infecciones en todos estos pacientes considerados de alto riesgo. Y de ahí es donde nosotros hacemos un llamado de atención del compromiso que deben tener los sistemas de salud de resguardar la vida de estos pacientes que son sobrevivientes a enfermedades tan trágicas. Pero una pregunta muy importante es: ¿cuál es la población de inmunocomprometidos?
¿Cuál es el paciente inmunocomprometido? Y esto es muy importante y se los voy a describir, sobre todo para efectos de los que nos escuchan, los médicos generales, los pediatras generales y de igual los pediatras con otras especialidades o subespecialidades, ¿verdad? Para que sepan cuáles son los pacientes o poblaciones de pacientes vulnerables que se van a beneficiar de los esquemas vacunales completos y en este caso específicamente el esquema contra neumococo. Hablamos de paciente inmunocomprometido, aquellos pacientes que vayan a tener inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y se describe que estos pacientes van a tener hasta 49 veces mayor riesgo que la población general de tener una enfermedad invasora por neumococo. Definitivamente los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, los pacientes también con fallo renal crónico tienen un riesgo aumentado de hasta 25 veces. Niños con síndrome nefrótico, pacientes con enfermedades hematológicas malignas como leucemia, linfoma, la enfermedad de Hodgkin, en general todas las otras malignidades, los pacientes trasplantados y sobre todo son de mucho mayor riesgo en los 2 meses posterior al trasplante por toda la inmunosupresión que reciben. Pacientes con mieloma múltiple se describe sobre todo en la población adulta, se ha visto que estos pacientes tienen hasta 176 veces mayor riesgo de tener una enfermedad invasora por neumococo que otro paciente inmunocomprometido. Y definitivamente los pacientes con drepanocitosis o asplenia o disfunción esplénica. Cuando hablamos de las inmunodeficiencias primarias, aquí pueden ver cuáles, recordar, ¿verdad? Hacer un pequeño recordatorio de cuáles son estas enfermedades. Aquí tenemos las inmunodeficiencias por células T combinadas, como el síndrome de DiGeorge, la ataxia telangiectasia, los chicos con síndrome de Wiskott-Aldrich, también los pacientes que tienen deficiencias mayores de anticuerpos, sobre todo como los pacientes con gamma globulinemia ligada al cromosoma X, también pacientes con deficiencias menores de anticuerpos, que estos, sobre todo este grupo y los niños con deficiencias de complemento son los que más riesgo tienen de hacer enfermedad por neumococo invasoras. Y también, adicionalmente, los pacientes que entran en el grupo de tener deficiencia del sistema fagocítico, también los pacientes con defectos de la inmunidad innata y con defectos de la inmunidad innata por deficiencia del IRAK4 y MID88. También los pacientes que conviven con el virus de inmunodeficiencia humana, ya sea que tengan infección por VIH ya o en su defecto van a haber algunas poblaciones con mayor riesgo, como cuáles, como los niños con un porcentaje de linfocitos T CD4 positivos menor al 15% y esto para los niños hasta los 13 años, o si no en su defecto con un recuento de linfocitos T CD4 positivos menor de 200 linfocitos por metro cúbico en adolescentes mayores de 14 años. Ahora, también encontramos dentro de estas poblaciones los pacientes que van a tener algún tipo de inmunosupresión medicamentosa. Y aquí es donde podemos ver que pues muchos de los subespecialistas también van a tener contacto con este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque muchos niños sí están sometidos a drogas inmunosupresoras que tienen un riesgo elevado también de hacer enfermedad invasora por neumococo. ¿Cuáles medicamentos o cuáles pacientes pediátricos que están con estos medicamentos son los que van a tener mayor riesgo? Bueno, están los niños que usan crónicamente esteroides a dosis mayores de 2 miligramos por kilo por día y estamos hablando de 20 miligramos en niños mayores de 10 kilos de prednisona o su equivalente por más de 14 días. También están los niños que usan anticuerpos monoclonales como antilinfocitos B, como es el rituximab, biológicos anti-TN-alfa, como el adalimumab, certolizumab, infliximab y etanercept. También drogas como los anticuerpos monoclonales antilinfocitos B, como el alemtuzumab, niños que usan el metotrexate en dosis mayores a 0.4 miligramos por kilo por semana,
niños que usan también la droga 6-mercaptopurina a dosis de más de 1.5 miligramos por kilo por día, y los niños también a quienes se les administra la aciatropina en dosis de más de 3 miligramos por día, por kilo por día. En los chicos que se consideran asplénicos también, ya sea porque tienen drepanocitosis de fondo o niños con el diagnóstico de talasemia mayor, trombocitopenia idiopática, enfermedades por depósito o incluso pacientes que tengan asplenia anatómica, son niños de alto riesgo también. Y a continuación, lo que quiero es hacer un pequeño recordatorio de lo que ha sido el histórico de vacunas conjugadas contra neumococo y sus recomendaciones, ¿verdad? Que sabemos que desde el año 2000 en Estados Unidos se dio la introducción de la vacuna contra neumococo y la primera vacuna que se comercializó fue la vacuna D7 valente, que tenía 7 serotipos. Después de la introducción de esta vacuna dentro de los calendarios vacunales, sobre todo de Estados Unidos, se vio una rápida disminución de la incidencia de la enfermedad neumocóxica invasora, no solo en los niños vacunados, sino que también demostró una protección indirecta a los niños no vacunados y también en los adultos. En el año 2010 se dio la introducción de la vacuna 13 valente y de la vacuna 10 valente, y se recomendaron estas vacunas para niños de 2 a 59 meses, de 2 meses a 59 meses en los calendarios universales de vacunación, niños sin factores de riesgo, y también en los niños que tuvieran alguna patología de fondo de entre los 60 meses a los 71 meses de vida. Más adelante, en el año 2012, pues se extendió la recomendación de la administración de vacunas conjugadas contra neumococo para los adultos que tuvieran algún factor de riesgo, y para el año 2013 la ACIP da la recomendación que se administre esta vacuna para niños entre 6 y 18 años que tengan de fondo alguna enfermedad crónica o la población de inmunocomprometidos. Pero dentro de las cosas que se preguntan muchas de las personas, y a veces pues nosotros los infectólogos, en general los inmunólogos, recibimos muchos cuestionamientos de que si existen datos de inmunogenicidad de estas vacunas en la población de pacientes inmunocomprometidos, pues primero tengo que comentarles que la gran mayoría de los datos de inmunogenicidad definitivamente provienen de artículos o estudios realizados en poblaciones adultas. Y cuando uno hace una búsqueda de la literatura, en definitiva, pues los adultos sí, uno puede encontrar muchísimos resultados de la inmunogenicidad que se ha obtenido de estos estudios en poblaciones adultas con diferentes enfermedades de inmunocompromiso. Pero sí existen algunos estudios que se han realizado en población pediátrica, y aquí se los voy a mostrar. Entonces, en esta publicación lo que se describe es la inmunogenicidad de la vacuna 13 valente en niños que tienen alguna condición médica de fondo. Se realizó este estudio en niños con VIH, nefrópatas crónicos que estaban usando y otra población que no está usando esteroides, o niños incluso neumópatas crónicos, y lo que se obtuvo como resultado es que había una buena respuesta humoral después de la primera y segunda dosis de la vacuna 13 valente en comparación a niños sanos. Pero hubo excepciones. Se vio que los serotipos 3 y 19A no tenían tan buenos resultados de seroconversión. Se vio que la baja respuesta que hubo para el serotipo 3 y que se ha visto en otros estudios se atribuyó en este momento a la capacidad evasiva que puede tener el serotipo 3 por su gran cápsula de polisacáridos. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Pues bueno, se describe que fue una población muy pequeña, eso como primera limitante, y que no se dio no se dio una correlación exacta entre lo que era el valor de la concentración de anticuerpos y la durabilidad de la protección. Adicionalmente, y esto fue una publicación que se
un artículo que se publicó recientemente este año que habla de la inmunogenicidad y la eficacia de la vacuna 13 valente en prevenir la adquisición del estado de portador de los serotipos vacunales de la vacuna 13 valente, pero en pacientes o niños de Tanzania que conviven con el virus de inmunodeficiencia humana. Y en este estudio, dentro de los resultados, de forma interesante, sí se obtuvo que hay adecuados valores de anticuerpos después de la vacunación y donde se ve que hay una cero conversión o hay unos adecuados títulos de anticuerpos, sobre todo en 11 de los 13 serotipos incluidos dentro de la vacuna. Adicionalmente, se vio que la población, o la gran mayoría de los pacientes incluidos dentro de este estudio, no tuvieron mayores eventos adversos y por lo tanto se hace la recomendación pues de vacunar a los niños que conviven con VIH con la vacuna contra neumococo, con la vacuna conjugada. Adicionalmente, en esta publicación que se hace en cáncer en el año 2017, donde también se valora la inmunogenicidad y la seguridad de una sola dosis de la vacuna conjugada 13 valente en pacientes oncológicos pediátricos y adolescentes, también se obtuvo que el 50% de los títulos de anticuerpos eran protectores para 10 de los serotipos en los pacientes que aún en el momento que se hizo el estudio estaban con tratamiento activo de su quimioterapia y también que los títulos eran protectores para 8 de los serotipos en el grupo de pacientes que ya no estaban recibiendo quimioterapia. Por lo tanto, los autores recomiendan en este artículo que definitivamente se debe recomendar, o los médicos que tratan todos estos pacientes deben estar atentos y dar la recomendación de que se administre una dosis al menos de la vacuna conjugada neumocóxica 13 valente, luego de terminado el tratamiento en estos pacientes de tan altísimo riesgo. Asimismo, les incluyo aquí esta diapositiva donde se dan las recomendaciones de la ULAR para la vacunación de los pacientes pediátricos que tienen enfermedades reumatológicas. Y en esta tabla, como pueden observar, lo que se da es la correlación de la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna de acuerdo a la droga inmunosupresiva que se le esté administrando al paciente. Y aquí en la tabla podemos ver que hay una recomendación contundente de que todos los pacientes que estén recibiendo algún tipo de droga antifactor de necrosis tumoral alfa, en definitiva, son poblaciones que se van o niños que se van a beneficiar de un esquema completo de vacunación contra neumococo. Con respecto a datos de seguridad, pues se habla, pues como les decía, en todo lo que son los datos o publicaciones de adultos, pues se habla de pocos eventos adversos y aquí les comparto, pues esto fue lo que en este estudio de los pacientes en Tanzania, y este estudio fue el que se publicó el año pasado, donde los autores presentan estas tablas describiendo qué tipo de eventos adversos habían tenido durante la vacunación. Pues en algunos habían pues reacciones locales, podían describir irritabilidad del paciente, disminución del apetito, náuseas y vómitos. También en algunos pues también pues son pacientes que, como les decía, que eran de Tanzania, pues pueden tener otras infecciones de fondo durante el periodo del estudio, y aquí se vio pues, hasta pacientes que tuvieron malaria durante el periodo de la investigación, pacientes con neumonía, ¿verdad? Como otro tipo de eventos adversos no relacionados con la vacunación per se. Pero sobre todo lo que se ve es que son efectos secundarios o eventos adversos locales lo que más se describe. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de vacunas antineumocóxicas para esta población? Y sabemos que según la CIP,
definitivamente al día de hoy se sigue dando la recomendación que todos estos pacientes inmunocomprometidos se van a beneficiar de un esquema que incluya la vacuna 23 valente de polisacáridos y también la vacuna conjugada 13 valente. Aquí. Aquí les voy a dar con mucho más detalle cuáles son las recomendaciones de esquemas vacunales contra neumococo de acuerdo al tipo de inmunosupresión o a la población específica. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en niños mayores de 2 años con quimioterapia, con inmunosupresores? Y una de las recomendaciones que se hace en estas poblaciones es que incluso se puede acortar el esquema en pacientes de muy alto riesgo. Y lo que se recomienda es, número 1, administrar la vacuna conjugada 13 valente y 8 semanas después se puede administrar la vacuna 23 valente. En los pacientes trasplantados se recomienda iniciar con un esquema con la vacuna conjugada 13 valente. Esta se debe colocar o se recomienda administrar 3 meses después del trasplante de médula ósea. Se recomienda que a estos pacientes se les haga un esquema de 3 dosis con 4 semanas de diferencia entre dosis. Se debe administrar una dosis o una cuarta dosis en caso de que el paciente esté en ese momento con una enfermedad de injerto versus huésped y que no se le administre la vacuna 23 valente a estos pacientes. Y también se ha recomendado que se pueda poner una dosis de la vacuna 23 valente de 6 a 12 meses después de que se haya realizado el trasplante. En los pacientes pediátricos con leucemia aguda, la recomendación es la siguiente. 1. Darles una dosis anual de la vacuna 13 valente conjugada durante la etapa de mantenimiento o durante los años que ese paciente vaya a estar recibiendo drogas en etapa de mantenimiento. Y luego, una vez que estos pacientes hayan completado el esquema de quimioterapia, 3 a 6 meses después de concluir la quimioterapia, se les debe colocar un booster o en su defecto, colocarles un esquema completo si estos niños no tenían el esquema completo previo al diagnóstico. Y aquí podemos ver, aquí les hago, pues esto es una foto de una de las diapositivas, ¿verdad? Donde se detalla, y son las últimas recomendaciones que se dan, cómo debe ser el esquema de vacunación contra neumococo en los pacientes que han tenido un trasplante de médula ósea halogénico o autólogo, ¿verdad? Y definitivamente, pues son pacientes que van a necesitar esquemas completos que incluyan ambas vacunas. En niños con esplenectomía, si la esplenectomía es selectiva, se recomienda completar el esquema o dar un booster de la vacuna conjugada contra neumococo, la 13 valente, 2 semanas después de la cirugía. Para concluir esta presentación, pues les comparto que al día de hoy pues tenemos muy pocos datos disponibles acerca de lo que es la incidencia y hasta la prevalencia de enfermedad neumocóxica invasora en los niños que tengan algún tipo de inmunocompromiso. Como les decía, la gran mayoría de los datos disponibles provienen de los pacientes adultos. Se ha visto una reducción de casos significativa de forma indirecta gracias al efecto rebaño que se ha obtenido luego de vacunar a la población general. En esta población se ven muy bajas tasas de vacunación en estos pacientes de tan alto riesgo y mucho está en relación con la escasa educación que tienen los padres con respecto a la importancia de la vacuna o las vacunas en términos generales e incluso también está muy en relación a la poca información que muchos de los médicos a cargo de estos pacientes tienen con respecto a la vacunación. Y se ha visto que menos del 25% de los pacientes inmunocomprometidos van a en algunos países van a tener esquemas contra neumococo completos.
También sabemos, y esto es algo con lo que estamos lidiando, pues todos los médicos en los diferentes países del mundo, es que cada vez va en aumento la reticencia vacunal por parte de los padres. Y también un aspecto que es de suma importancia es que debemos asegurarnos de que los familiares que están alrededor de los pacientes inmunocomprometidos tengan también esquemas de vacunación completos para evitar enfermedades dentro del núcleo familiar. Adicionalmente, es muy importante recordarles que los datos de inmunogenicidad y de seguridad de la vacuna conjugada neumocóxica 13 valente, pues lo que tenemos es que eso es una vacuna inmunogénica y es una vacuna segura de poder administrar en estas poblaciones, pero que estos pocos datos no deberían ser una barrera para vacunar o para decidir no vacunar a los pacientes inmunocomprometidos. Se ha visto que hay pocos eventos adversos documentados y pues todas estas conclusiones nos llevan también a dejar una puerta abierta para que los diferentes investigadores en los países del mundo puedan intentar realizar más estudios para obtener más resultados de este tipo. Muchísimas gracias por su atención.